Los Tres Continentes y Tignar Project presentan Problemas Limítrofes. Hacía poco tiempo que Gluck había adquirido un terreno en una zona poco poblada de Koanis. La ciudad no parecía tener fin debido a la forma en que los socarros construyen sus moradas. Sin embargo, en las últimas décadas, los comerciantes habían influenciado el crecimiento de la ciudad, porque compraron espacios del centro, que dividieron en pequeñas partes, para vendérselas a aquellos que no les importaba vivir en espacios reducidos, por estar cerca del gobernante del lugar. Como consecuencia, hubo más socarros en menos espacio. Y aquellos cansados de eso buscaron locaciones lejanas del centro para sentirse más cómodos en áreas más amplias. Luke fue uno de esos. Adquirió a un buen precio un terreno de 36 metros de largo por 43 de ancho. En esa zona se veían pocas cercas delimitantes de áreas vecinas. Pero la suya, por el lado izquierdo, tenía un vallado que marcaba el límite con uno de sus vecinos. La idea de Gluck era construir una morada de descanso para su retiro, como hicieron muchos de la parte alta de la pirámide social. Cuando adquirió el terreno, lo primero que hizo fue demarcar su área con un cerco de madera, tomando como referencia el límite puesto por su vecino. Con la tarea hecha, volvió a su casa en el centro de la ciudad. Clino, el vecino del vallado, había estado ausente cuando Gluck hizo su tarea de demarcado. Cuando el viejo habitante de la zona llegó a su morada y vio el nuevo encercado que anunciaba la llegada de un vecino a la zona. Se molestó de sobremanera por no haber sido informado. Él justamente fue uno de los que había abandonado el centro buscando más comodidad y espacio. Además, se molestó más al ver que el terreno de su vecino era más grande y temió que en la parte subterránea fuera a haber problemas. No quería que la construcción del vecino interfiriera con su vida tranquila. Al día siguiente, Clino fue a ver a la encargada de la zona. Bien se conoce que los socarros obedecen a un único líder, pero poco se sabe de los encargados de las zonas de la ciudad que ayudan con el control social piramidal. En ese caso, la encargada de la zona era una ocarra entrada en años que tenía la espalda encorvada de una manera notoria, aunque todavía podía ver al frente, y unas garras que empezaban a decolorarse. Clino le pidió una revisión exhaustiva de los límites o la búsqueda de posibles irregularidades en la compra del terreno para intentar que se revirtiera la llegada del nuevo vecino. Sin mucho ánimo, la encargada tuvo que atender la petición, aunque reconoció que Clino no estaba más que molestando egoístamente. Luke, al margen de lo que sucedía, hacía planes para empezar su construcción subterránea. A los 2 días de la queja, la encargada visitó los terrenos, tomó medidas de los encercados y después de analizarlo, llamó a Clino a que saliera a la superficie. La hembra, con una voz agotada, le comunicó que había un problema. La cerca limítrofe de ambas partes estaba tomándose espacio que no era de ninguno de los dos. Había una línea que no era de nadie. Es decir, era del líder del pueblo. Así que, según las costumbres, debía tomarse como un sendero o ser adquirido por ambos vecinos. En tal caso, esas opciones podían demorar en ser ejecutadas.
así que ella se encargaría de darles indicaciones temporales en los días siguientes. Clino le preguntó sobre esas indicaciones temporales y le resultaron irrisorias. Como no había nada decidido, la encargada le dijo que podían suceder varias cosas, como dejar las cercas como estaban mientras ocurría una acción definitoria, o les podría ordenar de marcar bien los límites y correr las cercas a donde correspondían, aunque esa idea no les gustaba mucho, porque el señor Gluck no moraba en la zona. Clino, pensativo, creyó que la opción que iba a tomar la encargada era dejar la delimitación como estaba, hasta que empezaran las acciones más largas. De modo que decidió correr la cerca hasta el comienzo del espacio vecino antes de cualquier orden, apropiándose del espacio sin dueño. Es sabido que el temperamento de los socarros es fuerte, y esa acción implicaba una señal de confrontación hacia su vecino, por lo cual fue lo más natural que utilizara las marcas de límite puestas por la encargada en su visita para correr con su propio cercado a su conveniencia. A la semana volvió Gluck e inmediatamente vio que algo no estaba bien. Su terreno parecía más pequeño. Tomó nuevamente las medidas y descubrió que le habían quitado 3 metros. Iracundo empezó a maldecir y empezó a quitar la cerca vecina para ubicarla en el espacio donde creía debía estar el límite. Clino estaba en su casa mientras esto sucedía, pero desconocía lo que ocurría en la superficie. De casualidad quiso salir a tomar aire y cuando lo hizo, vio a su vecino quitando su cerca. Inmediatamente hizo un grito de estos que solo saben hacer los socarros enfadados. De esos que le salen desde sus estómagos. Y corrió ofendido al encuentro de su vecino. El otro, alarmado, le respondió el grito con uno igual. Y se pusieron en posición de combate el uno al frente del otro. Clino, gritándole, le exigió que parara inmediatamente con lo que estaba haciendo. Gluck, a gritos, le respondía que él hacía lo que quisiera en su terreno. El otro le respondió que era un ignorante, que no sabía los límites de su propiedad. Y le mostró las señales que había hecho la encargada de la zona. Sin bajar la guardia, Gluck decía que no era posible esa delimitación, mientras trataba a su vecino como un necio inferior al meterse con alguien de una posición más alta en la pirámide social. Incluso lo amenazó al decirle que le comentaría todo a sus amigos en el centro. Clino, con la rabia a tope, le respondió que no le importaba su posición en la pirámide, porque él también era de la parte alta. Con los ánimos caldeados, le quedaban 2 opciones: pelear inmediatamente y el ganador ponía la cerca donde quisiera, o aceptaban las marcas de la encargada de la zona. Como buenos socarros, empezaron a luchar. El problema radicaba en que ninguno de los dos era luchador. Usaban sus garras y sus espaldas sin el mínimo conocimiento de combate, y ambos quedaron exhaustos al pasar 5 minutos. Entre el cansancio y lo malheridos que estaban, Gluck le dijo que los citaba a hacer descargos y hablar directamente con la encargada de la zona. Con la citación establecida, Gluck se fue del lugar hacia su casa en el centro, y Clino se metió en su hogar bajo la superficie. Al día siguiente, muy temprano, ambos llegaron a donde la anciana encargada. No los hizo entrar a su morada, sino que instaló 3 sillas en la superficie.
Al sentarse, parecía no estar tan encorvada. Los vecinos expusieron sus puntos de vista sobre lo sucedido, pero en esa reunión se supo que Gloob alegaba que el vendedor era quien había puesto el límite de su terreno y que no había hecho ningún tipo de falla a las fronteras. La encargada volvió a explicarle las opciones que podían tomar, las mismas que ya había dicho en el pasado a Clino. No obstante, a la luz de los nuevos sucesos, señaló que por motivos del enfrentamiento físico que sostuvieron, el asunto dejaba de ser su problema y debían asistir con un mediador. Tras la reunión, la encargada hizo la solicitud para un encuentro con un mediador y ordenó que se debía dejar la cerca como había quedado después de la pelea. Así, entre sus adentros, Clino se sintió victorioso por tener la cerca más allá de su propio límite. Miró a Gloob con desprecio y triunfalismo, logrando más resentimiento por parte del otro. El pueblo carro no hubiera podido crecer más de la Segunda Era sin la existencia de estos mediadores que dirimían conflictos entre sus gentes. Estos mediadores son seres extraños para su pueblo, no son iracundos y por el contrario, son muy buenos escuchadores. Tienen el respeto de todos porque los perciben como seres extraordinarios y diferentes. Tras varias semanas de espera, finalmente designaron a uno para zanjar el conflicto entre Clino y Gloob. Era uno de los jóvenes que tenía una mirada perdida hacia el vacío y a pesar de ser joven, su espalda ya empezaba a encorvarse. El día de la cita llegaron los vecinos con sus pelos bien peinados y sus garras bien afiladas. El mediador les dio la bienvenida a su parcela y sacó 4 sillas a la superficie, que puso alrededor de una mesa de forma circular. Al poco tiempo llegó la encargada de la zona a paso lento. El mediador pidió un contexto de toda la situación. Seguramente para Clino y Gloob, la forma parsimoniosa en cómo se expresaba el mediador era algo llamativo. La primera en hablar fue la encargada de la zona, quien expuso todo lo que sabía. Después fueron los 2 seres en disputa, quienes presentaban sus asuntos. El mediador escuchaba mientras arañaba la corteza de la mesa redonda con sus garras, pero no dijo una palabra hasta que los 3 terminaron de exponer. En ese momento, se paró de la silla y caminó solo durante 10 minutos mientras los 3 lo miraban entre fascinados y extrañados. Finalmente se sentó y les expuso las opciones de mediación posible para el caso. Primero, descartó de entrada una lucha o batalla nuevamente, dado que ya había pasado eso sin ningún vencedor. Se podía generar una lucha de ingenios, pero el mediador descartó esa idea rápidamente, sin decir por qué. Así que viendo que ambos invadieron espacios que no eran suyos, uno y otro debían resarcir al pueblo y a la encargada de la zona por las molestias. La mejor manera de hacerlo debía ser respetando el espacio de nadie, haciendo un sendero en él. Así nunca estarían compartiendo cerca, evitando más conflictos. Para el mediador, esta era la mejor opción, pero no dejó de plantear otra alternativa: que ambos compraran el espacio neutro y así establecer un solo punto de límite, en lugar de 2, como estaba ahora. Dijo que debían tomar la decisión en ese momento, al ser un conflicto menor. La segunda opción le era llamativa a Gloob, quien tenía los recursos y podría ganar más espacio con esa solución. Sin embargo, Clino veía la primera opción como la mejor, solo para llevarle la contraria a su rival.
fue imposible ponerlos de acuerdo, así que no llegaron a ningún arreglo. El mediador, con la mirada baja, dio una tercera solución como veredicto final. Les dijo que ambos perderían la misma cantidad de terreno, puesto que era evidente que el problema podía afectar a la comunidad. Con la decisión tomada, ordenó a la encargada de la zona hacer una constancia con el dictamen. Ninguno tenía nada que hacer tras el veredicto. Los mediadores estaban en lo más alto de la pirámide social, y sus palabras eran órdenes para ejecutar. Cada uno se devolvió a su hogar en silencio. A los pocos días, la encargada de la zona marcó los límites de cada espacio. Organizó de tal forma las distancias que los vecinos no podrían involucrarse en más problemas entre sí. Ellos dos no tuvieron más opción que esconder las garras y odiarse mutuamente. El día en que Gluck se estableció en la zona fue amargo para Clino, y de ahí en adelante empezaron a vivir enfrentados en todo. No había fiesta en la que pudieran encontrarse. No había reuniones de la zona que estuviera tranquila si se cruzaban. Con el tiempo, esa disputa pasó al conocimiento de más vecinos, quienes tomaban bandos según sus opiniones. Con el tiempo, llegó el día en que ambos se encorvaron y vieron al pasado con otros ojos. Jamás se hicieron amigos. Pero por lo menos se reían de la situación, cada uno en su soledad. Lo que acabaron de escuchar es una producción de Tignar Project para los 3 continentes. Universo de fantasía de Nito. Todos los derechos reservados al autor. En la narración, Tomás Vélez. Ilustración, Klaus. Musicalización y diseño sonoro, Tignar Project. 2024.